Saludos cordiales, bienvenidos a nuestro programa de Telenit Entrevista. Hoy con nosotros se encuentra la portavoz del Grupo de Compromís, Mireia Moyà. Bienvenida para hablar, en primer lugar, de ese proyecto que presentaron en el Convento de las Clarisas el equipo de gobierno en el Centro Cultural de las Clarisas para peatonalizar la corredora y la Plaza de Baix. A partir del 16 de agosto empiezan las obras, pero antes, después de Semana Santa, también empieza la adecuación de la calle Alfonso XII. Han llovido las críticas por parte de la oposición, también de los comerciantes y algunos vecinos de la zona centro, porque consideran que ustedes han llevado a cabo este proyecto, lo han presentado sin el consenso y sin la participación de los implicados. ¿Por qué han actuado así? Bueno, para empezar, yo creo que debemos de entender que este proyecto es un proyecto de ciudad, un proyecto de municipio. Elche no es propiedad de nadie, su centro no es propiedad única y exclusivamente de las personas que viven en el centro. Un centro de cualquier núcleo de población es el referente por excelencia normalmente del propio municipio y por tanto las actuaciones que se lleven a cabo pues tienen que tener un sentido de ciudad. Y yo me gustaría decir esto sobre todo porque hay comerciantes y hay de otras zonas que están muy de acuerdo porque saben que va a ser provechoso para el conjunto de los ilicitanos y ilicitanas, y hay muchísimos vecinos que están a favor. Tanto es así como que no es un proyecto nuevo, es un proyecto de un compromiso político, incluso de antes de elecciones y en caso de mi formación política, algo histórico, con lo cual no debería haber sorprendido a nadie que una vez se ha formalizado en dos pactos de gobierno municipal el compromiso de peatonalizar la corredora, pues que se lleve a cabo. Y yo creo además que hay que aplaudir al equipo que ha redactado este proyecto porque ha dejado sin lugar a dudas algo excepcional que vamos a poder disfrutar los ilicitanos y ilicitanas. Los comerciantes del centro dicen no estar en contra de la peatonalización de la corredora y por tanto del proyecto, pero sí de que las obras empiecen ya después de agosto, que empiecen sin haberlo consensuado con ellos. Usted acaba de decir que tienen poco que decir en este proyecto porque es de ciudad, ¿no? No he dicho que tengan poco que decir, es que creo que hay que hablar mucho más allá del entorno del centro, es decir, tenemos que entender que lo que vaya a pasar con esta corredora peatonalizada nos va a afectar a todos de una manera positiva al conjunto del municipio. Pero la pregunta es, ¿lo han hecho? Si hemos hecho el que... Si han ido más allá de los comerciantes del centro, lo han consensuado con el resto de comerciantes de la ciudad o vecinos. Pero yo no entiendo, proyecto de ciudad. Yo no entiendo qué es la parte que hay que consensuar. Tú misma has dicho que están de acuerdo con peatonalizar, entonces no sé exactamente si lo que quieren es que no ahora. En vez de... Entonces, ¿cuándo, no? ¿Cuándo? Ellos Esa dicen, incluso su socio de gobierno, Jesús Pareja, reconoció aquí que el proyecto es incompleto. La oposición dice que han ido ustedes con prisas y que este proyecto debería haber sido más ambicioso, haber contemplado más actuaciones y sobre todo el poder terminar el mercado central, porque cerrar, ahí es el kit de la cerrar la Plaza de Baix al tráfico no consideran que es suficiente medida para convertir el centro en un polo de atracción. No, hay que mejorar acceso, limpieza, iluminación. Es el kit de la cuestión, y por supuesto, que nadie puede decir que está en contra de la peatonalización, pero se posiciona el Partido Popular y Ciudadanos en contra de la peatonalización, vinculándolo con un proyecto que es un proyecto dañino y ruinoso que nos dejó Mercedes Alonso y el Partido Popular. Es decir, y nosotros lo dejamos bien claro desde el principio, nuestro gobierno no va a hipotecarse ni va a someterse a la agenda política que el Partido Popular, que gobernó estos pasados años y que quiero decir que pasaron de 15 concejales a 9 precisamente también por un proyecto como el del mercado central, es decir, que tuvo un rechazo social muy significativo y además un rechazo político muy significativo, pues que quieran vincularlo y determinar las acciones de este gobierno que han sido meridianamente claras desde el principio, no solamente en los dos pactos de gobierno que está incluido, sino por ejemplo en los presupuestos últimos aprobados, y quiero decir con el voto también a favor de Ciudadanos, contempla la partida concreta económica para la peatonalización de la corredora, y ahí no está el proyecto de terminar con el mercado central en esos presupuestos. Entonces, ¿cómo puede ser
que haya formaciones que han votado a favor de una partida concreta económica para llevar adelante esta peatonalización, cuando saben que el proyecto del mercado no solamente es que no cuenta con el consenso político y social necesario, sino que tampoco está en nuestra mano el desarrollarlo o no, porque está sujeto a unas catas que tendrán resultados y que tendrá que ir avanzando. Es decir, los tiempos de la corredora no pueden estar sometidos al proyecto envenenado del Partido Popular. Y es lógico que el Partido Popular lo pida, claro, era su proyecto, el del mercado central, pero que Ciudadanos haya cambiado su estrategia, pues bueno, responde a una cuestión puramente partidista, sobre todo porque yo creo que quiere competirle al PP su nicho de votos, y lo estamos viendo en otros sitios, ¿no?, a nivel estatal. Es decir, entonces pues probablemente se quiera mover en el entorno de lo que dice el PP. De hecho, Ciudadanos va a llevar una moción al Pleno de este mes en la que se exige al tripartito que paralice el proyecto de peatonalización hasta que no esté completado el proyecto del nuevo mercado central. Si esa moción sale adelante, como otras mociones, ¿se va a cumplir? Pues nosotros hemos dejado muy claro que las voluntades están acordadas en un pacto de gobierno, están presupuestadas en unos presupuestos llevados adelante, y nosotros vamos a ejecutar los presupuestos y vamos a llevar adelante este proyecto. Y además que vincular un proyecto a otro, yo creo que es evidente que es una estrategia puramente partidista. No se puede vincular un proyecto a otro. Es decir, eso es así, y nosotros tenemos un compromiso con los ilicitanos y ilicitanas a favor de la peatonalización de la corredora para tener un centro a la altura de lo que Elche se merece y a la altura de todas y cada una de las ciudades y capitales europeas que aspiran a estar en pleno siglo XXI con una ventaja, y es tener y ofrecer un centro dinámico de comercio, de restauración, socializado, con un montón de actividades que se van a poder desarrollar, porque vamos a ganar espacios abiertos donde poder hacer allí que la gente, no solamente la gente del centro, lógicamente, que tiene mucho que decir, pero el conjunto de la ciudad, que tiene muchísimo que decir, tengamos un Elche que sea referente y no que se quede a la cola como de las ciudades que sí que avanzan en este ritmo y en esta dirección. Los comerciantes, en las reuniones que han mantenido ustedes en el Consejo Local de Desarrollo Comercial, dijeron que no hay garantías de que las obras terminen antes de la campaña de Navidad, y ellos temen que las obras puedan afectar a la campaña de ventas de la Navidad de este año, porque ustedes quieren empezar el 16 de agosto y dicen que estarán a tiempo para Navidad, pero ¿hay garantías de asegurar a los comerciantes que podrán tener el centro libre de obras para Navidad? Bueno, si empiezan. Para empezar, el centro ya no está libre de obras gracias al Partido Popular. Es decir, cualquier persona, vecino, vecina o cualquier turista, lo que se encuentra es un mercado central por culpa del Partido Popular y de Mercedes Alonso, y ahora parece ser que también de Ciudadanos, con vallas, agujereado, haciendo sus catas, es decir, y con una imagen que a nosotros no nos gusta y que creo que daña el conjunto del municipio, no solamente el centro, sino daña el conjunto del municipio, porque es una de las cosas que están en pleno centro, es un emblema y por tanto daña. Nosotros tenemos programado la actuación urbanística de obras que se tienen que hacer, y no tiene por qué no desarrollarse en ningún caso en los tiempos que técnicamente se van a llevar adelante. Y yo creo que vamos a tener la posibilidad de que los comercios, la restauración, etcétera, tengan muchísimo más oportunidades una vez la corredora esté peatonalizada. Estoy convencida de eso, porque además me gustaría que alguien de la oposición pusiera ejemplos de algún municipio que, peatonalizando sus centros, no haya conseguido revitalizar, fortalecer y que sean una seña de identidad de esos municipios. No hay ningún ejemplo, todo lo contrario. Hay ejemplos de centros que no estaban peatonalizados y que, una vez se han peatonalizado, se han convertido en un factor dinamizador no solamente del propio centro y de los comercios y la restauración del centro, sino del conjunto del municipio. Este proyecto
se ha hecho con prisas, como asegura algunos grupos de la oposición y algunos comerciantes, y pues, de forma improvisada. Teniendo en cuenta que en mayo de este año cumplimos 3 años de legislatura, se ha hecho pensado, se ha hecho programado, se ha hecho diseñado de una manera, yo creo que racional, en tiempos, y yo diría más. Ojalá hubiéramos conseguido, por cuestiones puramente administrativas, económicas, etcétera, tenerlo antes. Ahora es el momento en el que se puede, porque tiene su dotación económica aprobada, no solamente con los votos del Gobierno, sino también, recuerdo, con los votos de Ciudadanos, tiene su partida económica aprobada para esta obra y es cuando se puede ejecutar. Se ha estudiado a fondo el impacto del tráfico que tendrá el cierre de la Plaza de Baix en esa zona de la derecha, en la calle Alfonso XII y la calle Ángel, para todo el tráfico que se va a desviar. Igual que supongo que lo hizo Mercedes Alonso cuando peatonalizó calles que también transitaban miles de coches en el centro. Es decir, es que en la anterior legislatura se peatonalizaron calles donde transitaban miles de coches y que ahora son calles que están mucho más dinamizadas y fortalecen y dan una gran imagen del centro. Y falta precisamente la corredora. La corredora es la calle, la arteria del centro que falta por peatonalizar en esa dinámica de peatonalización que se ha hecho durante los últimos tiempos y que ha ayudado a desviar de los cascos históricos en todos los sitios. Lo que consigues es desviar un tráfico que no va en su destino a ese punto, sino que lo que hace es usarlo de paso, y eso perjudica, contamina y daña los centros históricos, con lo cual lo que se conseguirá, y eso es lo que se ha estudiado con el informe de tráfico, por lo menos nosotros lo tenemos, es que se desviará el tráfico y bajará la frecuencia, dijéramos, de tránsito que hoy por hoy utilizaba el centro como una zona de paso. Encontrarán, porque las existe y muchas, vías de paso para llegar a sus destinos, que ya digo, en la mayoría de los casos no era el centro histórico. O sea que la calle Ángel podrá absorber todo el tráfico que se desvíe. Es que no se trata de absorber todo el tráfico que hoy pasa por la corredora, es que cuando ya se pasó de 2 carriles a 1 en la corredora, que eso ha pasado en este municipio, antes habían 2 carriles, la cantidad de tráfico que pasaba por la corredora era 5 veces mayor la que pasa actualmente. ¿Por qué? Porque otro tipo de calles, y sobre todo no solamente calles colindantes, sino muchas alternativas, que casi encuentras desde el principio de que inicias tu trayecto, absorbe ese tráfico. Es decir, la calle Ángel no va a absorber en ningún caso por completo el tráfico que la corredora dejaría de pasar cuando se peatonalice, sino que va a haber muchas personas que, saliendo de su destino, ya no van a pensar que la calle Corredora y la Ángel, ¿no?, en detrimento, como alternativa, es su zona de paso para salir de Elche, porque yo quiero remarcar esto: la mayoría de los vehículos que hoy pasan por la corredora no tienen destino el centro de Elche, y para llegar a los destinos a donde se dirigen hay muchas alternativas que lógicamente ahora pues tendrás que buscar, y eso al principio pues tendrás que ver cómo lo planeas, pero que es sencillo y que se ha hecho con total normalidad cada vez que se ha peatonalizado o se ha reducido el tráfico. Los usuarios del transporte público también están preocupados por las líneas que pasan por la corredora y paran en la Plaza de la Constitución, esa parada de bus de la Plaza de la Constitución. ¿Qué va a ocurrir con ellas? Bueno, ya con esas líneas. Tiene la alternativa, en Alfonso XII va a haber parada de autobús, y además en la calle Ángel también van a ganar en paradas esos recorridos, con lo cual habrá muchas más personas, porque también tenemos que pensar que lo que es el centro, el núcleo de población, dijéramos, que vive, que reside en el centro, es menor que el que reside de la calle Ángel hacia el Raval, con lo cual el tener más paradas disponibles puede hacer que el número de personas, pasajeros en los autobuses públicos y por tanto en transporte sostenible se aumente con más facilidad. Eso es una de las cosas que los técnicos también de tráfico han puesto de manifiesto y ponen además cada vez que se ha hecho algo similar, ¿no? Es decir, cambiar o a ofrecer paradas en zonas donde hay más núcleo de población hace que el transporte público y sostenible, como es el transporte en autobús, aumente
en pasajeros, que eso yo creo que es una cosa que debemos de felicitarnos a todos cuando se consigue. Hemos hablado del mercado central, volvemos a hablar, por desgracia, del mercado central, porque hay noticias referidas al mismo. En estos momentos se está buscando la entrada de un segundo refugio de guerra que está en la Plaza de las Flores, no se encuentra, y el concejal de urbanismo ha decidido pues evaluar el coste que puede significar el tener que buscar esa entrada del refugio de guerra, porque con ello quiere que la Consellería de Cultura se pronuncie si ese refugio de guerra si existe, si afecta al mercado central, porque el que se ha encontrado en la Plaza de la Fruita no afecta al mercado central, el de las Flores podría afectar. En el caso de que lo haga, quiere que la Consellería se pronuncie si hay o no que derribar el edificio. ¿Usted considera acertada la decisión de la Concejalía de Urbanismo de evaluar los costes? Porque alguien tendrá que asumir esos costes. Bueno, yo creo que lo primero hay que decir es que fuimos Compromís los que en la Junta de Gobierno instamos a los técnicos municipales a hacer un estudio, un informe o qué comprobaciones se deben de hacer sobre un refugio que está documentado. Es decir, hay un refugio documentado en documento, es decir, yo no lo he visto, no lo ha visto el concejal de urbanismo, pero existe, es decir, hay un dibujo con documentos, con un dibujo muy preciso sobre un refugio. Hemos de recordar que los refugios están protegidos, no es una cosa que nosotros nos inventamos, y nosotros no podemos obviar, y la sociedad civil así no lo entendería, que exista una documentación que dibuje un refugio y no estemos viendo qué tipo de afectación puede tener un proyecto como el que dejó atado el Partido Popular. Tenemos que ver hasta qué punto afecta y por tanto que se tome la deliberación. Pero tener que verlo significa tener que buscarlo, y tener que buscarlo significa invertir medios económicos para ello. ¿Quién asume ese gasto? Pero el gasto de buscar el refugio, destrozar, porque sí, no pero será la empresa. El gasto de destrozar un refugio es incumplir leyes y destrozar patrimonio. Es decir, nosotros en la documentación, el dibujo de ese refugio se consiguió obtener de unas obras que hubo en un edificio donde se encontró un agujero de entrada al refugio. Hoy por hoy nadie entendería, ¿verdad?, que hiciéramos un agujero en un edificio donde viven personas para ver si es verdad que estaba ahí la entrada, y por tanto hoy por hoy que se está excavando precisamente en el entorno del mercado, el coste a asumir para ver si hay otra entrada o se puede ver otra entrada a ese refugio no tiene nada que ver con nada que no se pueda asumir. Lo que no se puede asumir es tener documentado un refugio que además construido con sangre, sudor y lágrimas por ilicitanos y ilicitanas, protegiéndose de una guerra para salvar vidas, y que nosotros lo obviemos cuando está documentado. Se necesita saber, porque eso está protegido por la ley, y nosotros, pues a diferencia de otros partidos, no queremos incumplir las leyes, y entonces los informes de los técnicos nos evaluarán la situación y tomaremos la decisión. Si ese refugio se encuentra finalmente y se ve que los subterráneos pasan por debajo del mercado central o podría afectar a la obra, ¿ustedes pedirían que no se derribe el mercado? No, es que directamente no habría contrato. ¿Se podría anular el contrato con la Parcisa? Yo entiendo que los restos que son intocables, porque los restos patrimoniales tenemos que decir que no es solo encontrar, pues bueno, en este caso baños árabes. Un refugio de la guerra civil es un resto patrimonial. Es decir, que nadie piense que patrimonio, estamos hablando de los íberos, romanos, etcétera. Es decir, un refugio de la guerra civil tiene una protección y conforma patrimonio histórico nacional, y en este caso valenciano y en este caso ilicitano. Es decir, forma parte del patrimonio protegido por ley, y entonces, como yo no sé si el dibujo que se hizo, ya digo que se documentó por parte de técnicos en su momento, de ese refugio, no sé si es literal, tal cual, es decir, lo que tenemos que hacer es comprobarlo, y cuando se vea se sabrá si afecta o no. Sí, pero primero tendremos que saber si está, si es real, y si es real, si es exactamente como se dibujó. Podría pasar que no fuera como se dibujara, como se dibujó en su momento. Pues seguimos hablando de patrimonio, y ahora sí de una resolución que ha llegado esta misma semana, la de la Consellería de Cultura, para exigir al equipo de gobierno que tiene que proteger la fachada del edificio
el progreso, y además la tiene que proteger sin retranquear y tiene que conservar elementos como la sala de venta de aguas, e incluso reprocha a Urbanismo que se hubiera dado licencia de obras sin haber autorizado a las catas arqueológicas o haber pedido a los propietarios que realizaran catas arqueológicas. ¿Usted ha leído la resolución de la Consellería? Sí, sí que la he leído. ¿Usted considera que cuestiona la autonomía del equipo de gobierno, la autonomía de ustedes? Yo creo que esto, bueno, para empezar porque es el viernes por la tarde, más o menos, cuando se recibió la notificación, y esta semana entiendo que los técnicos correspondientes estarán viendo todos los extremos que se ponen en esa resolución para saber si discrepan o no sobre lo que Consellería indica. Hasta ahora yo tampoco sé exactamente el criterio técnico por parte del Ayuntamiento. Conozco el de la Consellería, pero la respuesta o el criterio, ¿no?, respecto a esa resolución de Consellería todavía hoy no la conozco. Yo creo que hay una cosa que en todo momento hemos dicho en el Ayuntamiento, es decir, nosotros actuamos con actos reglados porque es así, pero nuestra voluntad, y así ha sido siempre, y en conversaciones con la empresa lo hemos dicho por activa y por pasiva, y creemos que es digno de conservar ese patrimonio, y que debemos de saber, y así lo indica también la resolución de Consellería, el poder conjugar todos los intereses de respeto del patrimonio, pero también del interesado, en este caso, valga la redundancia. Si ustedes consideran que la fachada de Riegos el Progreso debería haberse conservado, ¿por qué autorizaron el derribo? Porque los actos reglados son así. Vuelvo a decir, a diferencia de otros partidos políticos, nosotros cumplimos la ley, y nosotros no somos quien firma, dijéramos, el trámite que cuando pasa a la Junta de Gobierno para una licencia. La firman los técnicos y se eleva a Junta de Gobierno y se dice que es un acto reglado, y tú no puedes tener una opinión contraria en un acto que te dicen que es reglado, porque si no estarías saltándote la normativa. Otra cosa es que se discrepe, y por esa resolución es lo que vemos, de decisiones que se tomaron en el pasado. Es decir, esa resolución lo que viene a decir es que ese edificio no debería haberse desprotegido, que quiero recordar que en el año 98, en el PGU actual, es cuando se desprotege, porque tanto en el año 86 como en anteriores tenía una protección la fachada. Se desprotege no solamente por el PGU que en este caso el gobierno municipal de entonces aprueba, sino la Consellería de Cultura de entonces, quiero recordar que fue del Partido Popular, aprobó ese PGU con la desprotección de esa fachada. Y yo lo que creo es que lo que vienen a decir claramente los técnicos de Consellería es que ese criterio es discutible, es decir, que entienden que sí que tiene valor para la conservación, y nosotros como la voluntad política, pero José Manuel, el concejal, lo ha dicho también, es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de voluntad en que no se conserve la fachada, y lo que necesitamos... Pero José Manuel ha dicho en muchas ocasiones, y de hecho con enfado, es que la resolución de paralizar cautelarmente ese derribo había llegado tarde, porque ya se había iniciado. Bueno, es que nosotros eso no lo hemos discutido, no estábamos hablando de eso. Si me preguntas, cuando se pronunció Consellería, ¿podía haberse pronunciado antes? Yo lo he dicho un montón de veces, yo creo que sí, que la Consellería, antes de empezar absolutamente nada allí, podía haberse pronunciado, y esto es lo que sigo manteniendo. Ahora bien, cuando... no sé si porque también coincidió con Navidades, etcétera, y hubo un retraso administrativo a la hora de iniciar, dijéramos, el trámite de información o de paralización, etcétera, o de advertencia, ¿no?, de que querían comprobar si tenía valor patrimonial, etcétera. Pues bueno, a lo mejor se ha hecho más tarde. Para mí, si se hubiera hecho antes, pues mejor, no estaríamos tampoco en esta situación. Por lo que entiendo, usted está de acuerdo con la resolución de la Consellería. ¿Acatarán esa orden de proteger y conservar la fachada? Bueno, yo lo que digo es que la filosofía de esa orden es la filosofía que tiene el equipo de gobierno, que es que a nosotros proteger ese edificio nos parece que se puede. Una fachada protegida, no es la primera vez que hay fachadas protegidas en el centro de Elche, que tienen un uso, su edificio tiene un uso comercial, de viviendas, etcétera. Es decir, arquitectónicamente se pueden conjugar los intereses de la empresa constructora con el valor patrimonial de conservación. ¿Cómo? Porque ¿cómo pueden ustedes evitar no sé, ahora las consecuencias? Que alguien vaya... Sí, pero ahora si ustedes van a acatar la resolución de la Consellería,
Le pregunto, ¿van a recurrirla? Pero yo no digo que los técnicos no discrepen cuando los técnicos analicen y nos informen sobre todos los preceptos que pone la Consellería, seremos capaces de decir si completamente estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, vale, o en parte estamos de acuerdo. O sea, porque ahí en esa resolución se indican varias cosas y yo creo que hay cosas, sobre todo el objetivo lo podemos compartir y hay determinadas cuestiones que se pueden poner ahí en esa resolución que a lo mejor no compartimos. Yo no me atrevería a que en cosas que tienen que discutirse técnicamente y urbanísticamente hacer yo el informe técnico que tienen que hacer los técnicos y no yo, porque no estoy yo para suplir esa labor que es administrativa. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes para finalmente decidir si van a recurrir o no esa imposición de la Consellería? Tengo entendido que 2 meses, pero lo estoy diciendo un poco alegremente, ¿eh? Es decir, que nadie lo tome a pie de la letra, pero creo que son 2 meses. ¿Pero quieren agotar esos 2 meses o van a esperar a que los técnicos, los servicios jurídicos y técnicos analicen? Siempre, pero, o sea, y eso no quiere decir que vayan a agotar, a lo mejor mañana lo tienen, o sea, pero a día de hoy está en manos de la parte jurídica, técnica, administrativa, el valorar e informar, dijéramos, sobre lo que piensan de esa resolución. Y esa es la labor que se está tomando en consideración por parte de los técnicos. Cuando llega a las manos, dijéramos, de aquellos que tenemos que en Junta de Gobierno tomar decisiones, pues ya ahí las sabrán toda la gente porque se hacen públicas siempre. Desde la oposición se ha dicho que lo que hemos vivido en el edificio Riegos el Progreso va a ser una nueva paralización, un nuevo caso como el Hotel de Arenales, el Mercado Central, por una guerra partidista entre Compromís y PSOE. Lo dicen porque Compromís, la Consellería de Cultura, está en manos de Compromís y la Concejalía de Urbanismo en manos del PSOE. Bueno, si tienen que compararlo con la guerra que tiene el Ministerio de Agricultura con la empresa del Hotel de Arenales, no sé si eso es lo que está comparando el propio PP. Yo creo que no hay una guerra en el Hotel de Arenales como tampoco la hay en el edificio de Riegos del Progreso. Y parece mentira que yo, Mireia Moyá, concejala de Compromís, tenga que decir que el ministerio que dirige Mariano Rajoy, el Ministerio de Agricultura, no tiene una guerra con la empresa del Hotel de Arenales. Lo que intenta es que no se salte la ley y la normativa. Y por eso está paralizado este proyecto, por desgracia, porque en un momento dado alguien que tenía una licencia incumplió la normativa. Entonces, me parece más serio y le pediría al Partido Popular, y específicamente a Vicente Granero o a Pablo Ruz, ya no sé quién es el interlocutor válido en ese partido, si es que nos están matando, que se dediquen a ser un poco más rigurosos a la hora de hablar de circunstancias como la del Hotel de Arenales. Me dicen que no tenemos más tiempo, pero hay muchas más cuestiones. Por ejemplo, esta semana también Ciudadanos criticó, y además duramente, los presupuestos participativos de 2017, porque dijeron que poco más o menos eran un fiasco o habían fracasado porque de las propuestas más votadas realmente no se incluyeron en los presupuestos participativos de 2018 para ejecutarlas, porque resulta que el valor de los votos era proporcional, se reducía en función de si una propuesta estaba en una lista abierta o en una lista cerrada. No, no es en función de si está en una lista abierta o una cerrada, y es el propio reglamento que se habla con los vecinos y vecinas y se publica antes de cualquier tipo de procedimiento, indica claramente la ponderación de los votos, como pasa en cualquier ejercicio de votación de primarias, que a lo mejor lo que pasa que estos señores de Ciudadanos no saben exactamente cómo funciona esto. Es decir, tú ordenas según el orden de prioridades, y si ordenas en el orden de prioridades, la propuesta 5 no vale igual que la 1, porque tu prioridad por encima de todo es la 1, y vas bajando, y segundo la 2, y la 3, y la 4, y eso no puede valer igual. Tú la que pones en 5 no puede valer lo mismo que la que pones en 1. Entonces, yo creo que esto es una cuestión de matemática y de leerse las cosas y de informarse. ¿Esos criterios se van a fijar en estos presupuestos? Siempre se publica el reglamento. Sí, pero ¿los van a mantener? ¿Los del año pasado los van a mantener este año o hay modificaciones? Porque Felipe Sánchez dijo que había algunas modificaciones. Sí, pero hay modificaciones en el ámbito, dijéramos, de que el filtro, de alguna manera, que tiene que pasar técnico a la hora de valorar las propuestas, que se puede hacer antes o después, es decir, que la gente pueda ordenar y después de las más votadas, entonces los
técnicos informan sobre la viabilidad y el coste y así poder hacer la línea, sí. O es una cuestión de el orden de los factores aquí no altera el producto, simplemente es una cuestión de trámite, de agilidad, de poder, ¿no?, pulsar también a lo mejor propuestas que no tienen cabida en los presupuestos participativos que la gente hace, que los técnicos, dijéramos, retiran anteriormente porque no caben, pero que así también tenemos una pulsión de lo que la gente quiere. Y en el último pleno, o el anterior, no recuerdo, en uno de los plenos de este año, también un grupo de la oposición reclamaba al equipo de gobierno que qué iba a pasar con los restaurantes que están cerrados del parque municipal y el parque deportivo, que son concesiones públicas. ¿Qué va a pasar? Porque la Semana Santa la tenemos ya a la vuelta de la esquina, y en esos lugares tan emblemáticos y en el corazón del Palmeral, pues no están esos restaurantes. Pero porque no están renunciadas las concesiones. Todavía tienen que esperar a que el propietario renuncie. Claro. Sí, ¿Y no tiene un plazo? En el pliego de condiciones no hay un plazo, entonces podemos estar hablando de que puede pasar más meses con esto cerrado, ¿o ustedes van a exigir que renuncie o que diga se pronuncie? Este gobierno no es un gobierno que lo que se dedique es a ponerse lo más difícil a gente que ha tenido dificultades y ha tenido que sortear momentos tan convulsos y tan dificultosos como una crisis económica brutal. Es decir, ahora mismo es una cooperativa que tiene una concesión, que está en un concurso de acreedores, que legalmente se suspende, dijéramos, la actividad, pero tiene que resolverse ese concurso y ir de alguna manera paliando, ¿no?, las diferentes deudas que se puedan tener con proveedores, etcétera. Es decir, y por tanto estamos en este trámite, y nosotros, hasta que no haya formalmente una renuncia de la concesión, y yo entiendo que la cooperativa está esperando a poder avanzar y ir despejando las dudas de un procedimiento para tener esa renuncia. Pero resolver un concurso de acreedores puede llevar más de un año. Bueno, no, depende, no. Esto no es el Elche Club de Fútbol, que fue rápido, pero fue un poco más lento, porque tenía una carga, dijéramos, bastante considerable de millones de euros. Esto estamos hablando de otro tipo de circunstancias que estoy convencida que hay muchísimas personas que nos escuchan que han vivido situaciones así, y yo creo que están contentos en que el ayuntamiento no se dedique a perseguir y a poner muchísimas más dificultades a gente que ha trabajado muy dignamente y que se ha visto envuelta en situaciones difíciles. Entonces, hay que saber conjugar intereses que son públicos, porque son concesiones públicas, y nosotros estamos en constante contacto porque queremos que vuelvan a salir esas concesiones, sabemos que despiertan interés porque hay empresarios de la restauración que tienen interés en saber si va a salir o no va a salir, y entonces sabemos que eso está ahí, pero por otro lado hemos de saber que hay una circunstancia que no depende directamente de nosotros y que vamos a seguirla con mucha atención. Y por último, la carrera electoral ha empezado para muchos partidos políticos, lo estamos viendo, el Partido Popular con su candidato Pablo Ruz, que va a ser presentado oficialmente en breve, pero que hubo otro candidato, Vicente Granero. Al final Rajoy tuvo que venir para decir oficialmente que el señor Ruz era el candidato a la alcaldía. Tenemos al PSOE con el alcalde que quiere de nuevo presentarse, encabezar la lista de su partido, pero para ello ha tenido que renunciar a la Secretaría General, y estamos viendo también cómo mueven ficha y cómo los sectores del PSOE se están moviendo para presentar a sus candidatos. ¿Qué pasa con Compromís? ¿Va a tener a Mireia Moya de nuevo como alcaldable para las elecciones municipales? Bueno, yo empezaría diciendo que me parece bastante triste que el presidente M. Rajoy lo que venga a Elche es decir, a ponerle el dedo de gracia a Pablo Ruz para decir tú vas a ser el candidato. Yo pensaba que el señor Rajoy iba a venir a resolver el por qué no tenemos desdobladas las vías del tren y electrificadas, del tren de cercanías, el por qué no lo tenemos soterrado en su paso de Puerto Rellano, el por qué no lo tenemos conectado con el aeropuerto, el por qué tenemos un AVE que va a llegar y no sabemos bien si va a conectar con el cercanías, y un montón de infraestructuras, de carretera, etcétera, que necesitamos. Eso es lo que debería haber venido el presidente de todos los españoles.
Vino a un acto de partido y vino a señalar a Pablo Ruz como candidato. Pues bien, oportunidad perdida, por desgracia, y muy poco liderazgo político le veo yo a Pablo Ruz si no le pudo arrancar al presidente del Gobierno de España ningún tipo de compromiso. Pero bueno, al margen de eso, el Partido Socialista tiene sus circunstancias, no seré yo quien resuelva el entuerto, ¿no? Porque además se habla, Toñi Serna creo que fue ayer, habló de machos alfa, etcétera. Esas son maneras de valorarlo que creo que son propias internas y que yo no debería meterme en valorar esas cosas. Y Compromís haremos procesos como hemos hecho en la anterior convocatoria, que es un proceso de primarias. Resolveremos esta circunstancia con la mayor participación posible y por tanto yo creo que con una perspectiva ya no tanto del quién. Nosotros siempre hemos dicho que primero el qué, el cómo y luego el quién. Has estado 4 años vas a estar 4 años como concejal, como diputada autonómica. ¿Vas a presentarte como alcaldable para Compromís o vas a estar también en las listas autonómicas? Pues es una de las cosas que a mí lo que me preocupa es el día a día, el que tenemos reuniones que atender, compromisos políticos que asumir, retos que afrontar y proyectos que desarrollar. Y no importa Mireia Moyà, Esther Díez, Felip Sánchez, Antonio, que no estamos aquí, somos personas que estamos en un proyecto político, pero que el objetivo no somos nosotros sino el proyecto político. Con lo cual yo a día de hoy, mi perspectiva personal en la parte partidista, que serán unas elecciones, yo la tomaré cuando tenga el momento de tomarla, porque para mí existe un proyecto motivador que se llama Compromís y creo que será determinante para que esta ciudad avance en los retos que hemos emprendido durante este tiempo y que deben de seguir, que es convertir Elche en la ciudad verde, en la capital verde europea, convertirnos en referente, convertirnos en motor de salida de la crisis económica en todos los sectores industriales. ¿Para cuándo esos momentos? ¿Cuándo tendremos que hablar de primarias? ¿Estamos hablando este año, el año que viene? No, será para el año que viene, supongo, porque, quiero decir, la hora de ejercer ese voto para el año que viene y durante este año nosotros pensar que Compromís somos 3 formaciones políticas, gente adherida que tiene procesos internos también que se llevarán adelante este año, los procesos internos, y después hablaremos del proceso de Compromís. Como somos algo un poco más complejo, ¿no?, que la dedocracia de Rajoy, pero también mucho más representativa de lo que la gente creo que espera de los partidos políticos, y es que no venga alguien a tocarte con el dedo de gracia, sino poder debatir, discutir, presentarse, afrontar unas primarias y poder votar y poder ejercer la democracia participativa interna. Pues creo que cuando toque vendrá y no creo que nos sea convulso. Pues cuando toque hablaremos de ello. Gracias, Mireia Moyà. Muchas gracias a ti. Y gracias a todos ustedes siempre por la atención que nos prestan. Ya saben que la próxima semana volvemos con más actualidad.